Toda la Biblia en un año es un proyecto educativo e independiente, ajeno a cualquier organización, y solo publica su contenido en sus plataformas oficiales. Si tienes dudas o quieres conocer más, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al día 117, abril 27, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Nuevo Testamento. Lucas 23, 13-43. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos, junto con el pueblo, y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusaban de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Pero un gran clamor surgió de la multitud, y a una voz la gente gritó: «¡Mátalo y suéltanos a Barrabás!». Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén, y por asesinato. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús. Pero la multitud seguía gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Por tercera vez insistió Pilato: «¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré». Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte como la gente reclamaba. Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. La crucifixión. Cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Pues vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes: caigan sobre nosotros, y rogará a las colinas: entiérrenos. Pues, si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco?». Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí. Lo mismo que a los malhechores, uno a la derecha de Jesús y otro a su izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y los soldados echaron suertes para repartirse entre ellos sus vestidos. Mientras el pueblo observaba, los gobernantes se burlaban de él y decían: «Ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo, si en verdad es el Cristo, el escogido de Dios». También los soldados se burlaban de él, hasta se acercaron y le ofrecieron vinagre, mientras decían: «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había sobre él un epígrafe que en letras griegas, latinas y hebreas decía: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores que estaban allí colgados lo insultaba y le decía: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros». Pero el otro lo reprendió y le dijo: «Ni siquiera ahora, que sufres la misma condena,
¿temes a Dios? Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos. Pero éste no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si este video te gusta, ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete, dale me gusta y comparte el video. Continuamos. Salmos. Salmos 97:1 a 98:9. Capítulo 97. El Señor es Rey, regocíjese la tierra. Alégrense las costas más remotas. Oscuros nubarrones lo rodean. La rectitud y la justicia son la base de su trono. El fuego va delante de él y consume a los adversarios que lo rodean. Sus relámpagos iluminan el mundo. Al verlos, la tierra se estremece. Ante el Señor, dueño de toda la tierra, las montañas se derriten como cera. Los cielos proclaman su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Sean avergonzados todos los idólatras, los que se jactan de sus ídolos inútiles. Póstrense ante él todos los dioses. Señor, por causa de tus juicios, Sión escucha esto y se alegra, y las ciudades de Judá se regocijan. Porque tú eres el Señor Altísimo, por encima de toda la tierra. Tú estás por encima de todos los dioses. El Señor ama a los que odian el mal. Él protege la vida de sus fieles, y los libra de manos de los impíos. La luz se esparce sobre los justos, y la alegría sobre los rectos de corazón. Alégrense en el Señor, ustedes los justos, y alaben su santo nombre. Salmo, capítulo 98. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra, su santo brazo, ha alcanzado la victoria. El Señor ha hecho gala de su triunfo. Ha mostrado su justicia a las naciones. Se ha acordado de su amor y de su fidelidad, por el pueblo de Israel. Todos los confines de la tierra son testigos de la salvación de nuestro Dios. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Prorrumpan en alegres cánticos y salmos. Canten salmos al Señor al son del arpa. Al son del arpa y de coros melodiosos. Aclamen alegres al Señor, el Rey, al son de clarines y trompetas. Que brame el mar y su plenitud, y el mundo y todos sus habitantes. Que aclamen al Señor los ríos, y que todos los montes se regocijen. El Señor viene a juzgar la tierra, y juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte el mensaje. Continuamos. Proverbios. Proverbios 14, 7, 8. Mantente a distancia del necio, pues en sus labios no hallarás conocimiento. La sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. Antiguo Testamento. Jueces 7:1 a 8:17. Gedeón derrota a los madianitas. Capítulo 7. Gedeón, a quien ahora llamaban Jerubbaal, y todos los que estaban con él se levantaron muy temprano y se fueron a acampar junto al manantial de Harod. El campamento de los madianitas les quedaba al norte,
en el valle que está al pie del monte Moré. Dios le dijo a Gedeón: «Hay demasiados soldados en tu ejército, y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía. Por eso, reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa». De esta manera Gedeón los puso a prueba. 22,000 soldados regresaron a su casa, y 10,000 se quedaron. Dios le volvió a hablar a Gedeón: «Todavía hay demasiados soldados. Llévalos a tomar agua, para que yo los ponga a prueba. Allí te señalaré quiénes irán contigo y quiénes no». Gedeón los llevó a tomar agua. Dios le dijo: «Pon a un lado a los que se inclinen para beber, y aparta a todos los que saquen agua con las manos y la beban como los perros». 300 soldados recogieron agua con las manos, y llevándosela a la boca, la bebieron como hacen los perros. Todos los demás se inclinaron para beber. Dios le dijo entonces a Gedeón: «Con estos 300 soldados voy a salvarlos y les daré la victoria sobre los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa». Así que Gedeón se quedó con 300 hombres. Recogió los cántaros y las trompetas de los demás, y los mandó de vuelta a sus tiendas de campaña. El campamento de los madianitas quedaba más abajo, en el valle. Esa misma noche Dios le ordenó a Gedeón: «Levántate y ataca a los madianitas. Yo te daré la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacarlos, baja al campamento con tu sirviente Purá. Cuando oigas lo que están diciendo, perderás el miedo». Gedeón se fue con su sirviente a los puestos de vigilancia del ejército enemigo. Los madianitas, los amalecitas y toda la gente del este se habían dispersado por todo el valle. Parecían una plaga de saltamontes, y tenían tantos camellos como la arena que hay en la playa. Cuando llegó Gedeón, oyó que un soldado le contaba a otro el sueño que había tenido. Le decía: «Soñé que un pan de cebada venía rodando sobre nuestro campamento y chocaba contra una tienda y la derribaba». Su compañero le respondió: «No cabe duda de que se trata del ejército de Gedeón. Dios le va a dar la victoria sobre nuestro ejército». Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y lo que significaba, adoró a Dios. Luego Gedeón volvió al campamento israelita y ordenó: «Arriba todos, Dios nos va a dar la victoria sobre el ejército madianita». Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos, y les dio trompetas y cántaros vacíos. Dentro de los cántaros pusieron antorchas encendidas. Después les dijo: «Al acercarnos al campamento madianita, fíjense en mí, y hagan lo que me vean hacer. Cuando mi grupo y yo toquemos la trompeta, ustedes también hagan sonar las suyas y griten: por Dios y por Gedeón». Gedeón y los 100 hombres que estaban con él se acercaron al campamento poco antes de la medianoche, cuando estaba por cambiar el turno de la guardia. Hicieron sonar sus trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en las manos. Y los otros 2 grupos hicieron lo mismo. Con la antorcha en la mano izquierda y la trompeta en la derecha, todos gritaron: «¡Al ataque! ¡Por Dios y por Gedeón!». Y como los israelitas se quedaron quietos en sus puestos alrededor del campamento, y todos en el ejército madianita gritaban y salían huyendo, mientras los 300 israelitas seguían tocando los cuernos de carnero, el Señor hizo que los madianitas lucharan entre sí, y que salieran huyendo hasta Bet-Sitá, camino de Sererá, y hasta la frontera de Abel-Meolá, junto a Tabat. Entonces se llamó a los israelitas de las tribus de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, para que persiguieran a los madianitas. Gedeón mandó mensajeros por los montes de Efraín, ordenando que los hombres de esta tribu bajaran a luchar contra los madianitas y ocuparan los lugares por donde se podía cruzar el río en Bet-Bará y en el Jordán, antes de que ellos llegaran. Los de Efraín cumplieron estas órdenes, y además capturaron a 2 jefes madianitas llamados Oreb y Zeeb. A Oreb lo mataron en la peña que ahora se conoce como Peña de Oreb,
a Seb lo mataron en el lugar que lleva su nombre, y que era donde se pisaba la uva para hacer vino. Y después de perseguir a los madianitas, llevaron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Gedeón captura a los reyes madianitas. Capítulo 8. Los de la tribu de Efraín se enojaron y discutieron con Gedeón porque él no los había mandado llamar cuando salió a pelear contra los madianitas. Pero él les contestó: ¿No se dan cuenta de que ustedes hicieron más aún de lo que yo hice? Lo poco que ustedes hicieron vale más que lo mucho que hicimos nosotros. Dios les entregó a Oreb y a Seb, los jefes madianitas. ¿Qué hice yo que se pueda comparar con lo que ustedes hicieron? Cuando los de Efraín oyeron estas palabras de Gedeón, se les pasó el enojo contra él. Gedeón y sus 300 hombres llegaron al Jordán y lo cruzaron, aunque estaban rendidos de cansancio por ir persiguiendo al enemigo. En Sucot, Gedeón les pidió a los que allí vivían: por favor, den algo de comer a los que vienen conmigo, porque están rendidos de cansancio. Andamos persiguiendo a los reyes madianitas Seba y Salmuná. Pero los jefes de Sucot le respondieron: ¿acaso ya has capturado a Seba y Salmuná para que alimentemos a tu ejército? Y Gedeón les contestó: después que el Señor me entregue a Seba y Salmuná, regresaré y les desgarraré a ustedes la carne con espinas y zarzas del desierto. De allí fue a Penuel, donde pidió lo mismo que en Sucot. Pero como los de Penuel le respondieron igual que los de Sucot, Gedeón les dijo: cuando yo regrese vencedor, echaré abajo esa torre. Seba y Salmuná estaban en Carcor con unos 15,000 hombres, que era todo lo que quedaba del ejército de Oriente, pues habían muerto 120,000 de ellos. Gedeón avanzó por el camino que bordea el desierto, al este de Noba y Jogbea, y atacó su campamento cuando ellos menos lo esperaban. Seba y Salmuná salieron huyendo, pero Gedeón los persiguió y los capturó, y llenó de espanto a todo el ejército. Cuando Gedeón regresaba de la batalla por el paso de Eres, capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Y aquel hombre le dio por escrito los nombres de los 77 jefes y ancianos de Sucot. Entonces Gedeón fue a Sucot y les dijo a los de este pueblo: ¿recuerdan cómo se burlaron de mí por causa de Seba y de Salmuná? ¿Recuerdan que les negaron pan a mis hombres, que estaban rendidos de cansancio, diciéndonos que todavía no los teníamos cautivos? Pues aquí los tienen. Entonces tomó a los jefes de la ciudad y los hizo azotar con espinas y cardos hasta que murieron. También fue a Peniel, derribó la torre de la ciudad y mató a toda la población masculina. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó, te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos, y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Que Dios te bendiga.